Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reco Pizarro y en este episodio de la serie Ando en Bus te cuento mi viaje en el bus Transantin Premium desde Valdivia a Santiago junto con algunas novedades de este servicio. Hice el viaje ida y vuelta, Santiago a Valdivia, pero me concentraré más en la vuelta. Son 10 horas de viaje. Miércoles 19 de marzo 2025 y estoy viajando en un bus 210B, un Marco Polo Gran Viale. Llegué desde la Florida hasta la estación de metro Universidad de Santiago, donde hay varios terminales de buses y está el que necesitamos. Nosotros vamos al Terminal Sur, también llamado Terminal de Buses Santiago. Yo camino a través del otro terminal y aquí vemos la estación Universidad de Santiago, línea 1 del metro, que es la que te sirve si que vienes en metro para acá. Ya en el Terminal Sur, Transantin tiene varias boleterías. En cualquiera puedes preguntar por los andenes de salida. En algunos televisores indican la ubicación de los buses que ya están dentro del terminal. Los buses de Transantin, por lo menos cuando hice este viaje, salen desde los andenes 1 al 10. Y como salen varios buses, especialmente en las noches, es fácil de ver porque hay varios buses Transantin ya estacionados, subiendo a los pasajeros. Si llegas, lo vas a ver. De hecho, yo me dediqué a fotografiar y grabar varias de estas unidades. Buses de 2 pisos a diferentes lugares del sur de Chile. Transantin se ha expandido a varias ciudades y también a varios pueblos pequeños. Después pude grabar la llegada de mi bus, este otro hermoso Buscar Vistabus DD, ya un amigo conocido, porque ya había viajado en el mismo bus hacia Valdivia en 2022, cuando el bus estaba nuevo. Pude grabar el interior vacío en la vuelta, cuando llegamos a Santiago. Estos buses premium tienen 20 asientos premium 180 grados, con cabinas de separación, reclinación totalmente horizontal como una cama. A eso le llamamos bus premium aquí. El viaje de Santiago a Valdivia lo hice en asiento panorámico. Vemos justamente la butaca con su reclinación totalmente horizontal de 180 grados para poder viajar acostado y dormir plácidamente. Y abajo son 12 asientos salón cama, las mismas butacas pero con una reclinación normal. Chao, gracias. Ya, abracadabra la Kazam, nos teletransportamos. Jueves 20 de marzo de 2025 y estoy en el terminal de buses de Valdivia. Ya llegué, uno de los terminales más bonitos que tenemos en Chile. Es grato estar aquí. Transantin en Valdivia también tiene varias boleterías. Puedes consultar los andenes de salida y comprar tus boletos. Los buses Transantin salen desde el área nueva. Valdivia ese día estaba muy lindo. Es una ciudad muy linda, muy bonita, muy turística. El lugar de vacaciones de ensueño para muchas personas que conocen de sus bondades. Puede ser que te preguntes por qué no mostré el viaje desde Santiago. La razón real es que ya está en el otro video. Me quedó mejor grabado el viaje desde Valdivia, pero me pareció acertado compartirles igual la información de cómo tomar el bus en Santiago. Mucha gente ve mis videos para después planificar sus rutas. Entonces trato de compartirles todo lo que está a mi alcance y si yo tengo grabado, pues se los comparto. De lo que pude ver ese día, la mayoría de los buses Transantin hacia Santiago eran estos buses, los nuevos Modasa Zeus 5. La empresa también tiene buses Buscar, Gomil, Marco Polo, otros Modasa. En realidad tiene mucha diversidad de modelos. Yo mismo he hecho algunos viajes en los otros buses, lo han podido ver en el canal. Debo reconocer que mi idea original de hacer este viaje era viajar en un bus de estos, un Modasa Zeus 5 con asientos premium que llegó a Transantin, que trabaja acá en la ruta Santiago-Valdivia,
pero coincidió que justo era el bus de otra punta. Está el Buscar, en el que viajamos nosotros, y el Modaza Nuevo está en el otro lado. Está retornando desde Santiago a Valdivia en esa noche. Ahora sí comienza nuestro viaje de retorno a Santiago entonces, con la llegada del bus Transantin Premium, este hermoso bus Buscar Vistabus DD, un modelo brasileño que ya existe en Chile desde 2019, 2020. Hace poquito empezaron a llegar a Argentina. Ahí puedes comentar desde qué país estás viendo este video. Muchos saludos. Yo soy aficionado por el transporte público. Desde los 13 años que ando tomando fotos de los transportes, viajando, disfrutándolos en sus distintas modalidades. Y es un gusto poder compartirles esta pasión tan bonita y tan sana. Aunque ya de niño, desde que nací, me gustaban los transportes. En este caso, disfrutando retratar este bus premium en todos sus rincones, antes de subir, antes de viajar. En la vida hay que llenarse de gratos momentos, y para mí viajar en estos buses es algo que me encanta. Y eso es lo bueno de hacer viajes repetidos. Puedo concentrarme en los detalles y mostrarles todo con calma. 21:45 Valdivia Santiago, entonces toca subir. Para subir, yo compré el boleto en internet y puedo mostrarlo a la tripulación usando el celular. Ya estoy arriba del bus, en el segundo piso. Tuvieron varios pasajeros antes que yo. Vemos la zona de las ventanas panorámicas, el detalle de las cortinas de privacidad, las cabinas de separación y estos asientos de Buscar Brasil, el renacimiento de Buscar después de la quiebra que tuvo hace unos años. Y este es mi asiento, el asiento individual después de la escalera. La mayoría de los asientos tiene el mismo espacio, pero este es un poco más espacioso en este tipo de buses. Sería el mejor asiento. Vemos el detalle de la zona de la cabeza, que tiene gel de memoria, y esta versión de asiento premium tiene cinturón de seguridad sencillo o simple. Viendo los asientos del lado, podemos apreciar el detalle de las cabinas de separación, que están para dar mayor privacidad a los pasajeros. Delante mío, en los espacios que podemos ver, tenemos el reposapiernas, y ven algo de mis zapatos. Los reposapiernas tienen una cuerda que hay que desenganchar o liberar, y cuando lo hagamos podremos poner el reposapiernas en la posición normal, o bien podemos subirlo para que tenga la posición horizontal. Así podemos estirar las piernas. En el costado tengo la palanca de reclinación, al viejo estilo de Buscar. Otra vez los saludo. Muchas gracias por disfrutar de esto que comparto con cariño. Y ahora, usando la palanca y cargando mi espalda hacia atrás, quedaré con el asiento completamente reclinado en 180 grados. Liz Taylor, como diría mi abuelito, que en paz descanse en el cielo. En el lado tengo posavasos, puertos USB para cargar dispositivos. Arriba tengo luces de lectura y la salida de aire acondicionado. Y como es un asiento tan largo, tengo dos cortinas de privacidad para poder cubrir totalmente mi espacio. Puedo estirarla más allá todavía para quedar más cubierto. Y debería ser tela antimicrobios, porque dice Buscar Protect. En una luz roja de Valdivia puse la cámara en lo que está delante y me grabé usando este asiento premium de 180 grados. Una delicia. Vale la pena viajar así. 21:45 salimos desde el terminal de buses de Valdivia. Una de las virtudes que tiene Transantin, lo veremos después con las hojas que preparé para la ficha, es que viajamos directo. No hay ninguna parada o ciudad hasta Santiago. Afuera del terminal de buses está el río Calle Calle, el río de la Costanera, que les mostré antes cuando grabé un poco de lo que pude ver durante ese día acá en Valdivia. Valdivia es capital regional, la región de los ríos. Estas zonas del sur de Chile
Son zonas de bosque andino patagónico, bosques profundos, muy verdes, en zonas muy lluviosas, y Valdivia tiene mucha influencia alemana, por una colonia. Entonces esto se refleja en la arquitectura, la gastronomía, los apellidos, los nombres de las calles, la cerveza. Es una ciudad muy querida, de las más bonitas y queridas en todo Chile, con sus ríos navegables, catamaranes y astilleros. Estamos ya en el puente que cruza el río Calle Calle. De noche no se ve mucho. Por el horario, cuando llegué en la mañana también era de noche. No vimos nada tampoco. Con horario de verano, entre noviembre y enero deberías llegar con luz a Valdivia. Amanece entre 6:15 y 7 de la mañana y atardece entre 20:30 y 21:30. Con horario de invierno, en el viaje anterior de mayo 2022 llegué con luz a Valdivia, pero en general hay menos horas de luz. Arriba en las paqueteras, el bus tenía frazadas y almohadas. Cuando salimos del terminal, la televisión del bus dio el video de seguridad del Ministerio de Transportes, lo habitual con lo que debes considerar, sentido entre comillas común, y el asistente del bus fue entregándonos las cosas. La frazada es una frazada azul marino con el logo de Buses Transantin en amarillo, y junto con la frazada llegó una almohada grande con color blanco con líneas. Era grande. Con eso quedé acostado teniendo la frazada encima mío, muy cómodo en ese sentido, y puse la almohada en la zona de la cabeza para descansar mejor, y lo agradezco porque mejora bastante la experiencia. Dormí muy bien con eso. Antes de dormir, eso sí, bajé al primer piso del bus para visitar el baño, la puerta del medio. A la derecha está la puerta de la tripulación del bus. Tenemos la escalera que comunica con el segundo piso del bus. Y en el otro lado izquierdo, está la puerta de acceso a los asientos del primer piso. Y acá están los datos de la empresa y de este bus en específico. Ya, estoy dentro del baño. Saludos, vemos el espejo, pasamanos, lavamanos con la llave de agua. A este lado hay dispensador de jabón, hay que apretarlo y verán que baja el jabón. Esto es el basurero. Ese botón es para descargar el inodoro. Tenemos una ventana polarizada, otro pasamanos, y abajo está el inodoro químico, solamente para orinar. Este es el espacio del baño, y en la puerta tenemos el seguro para trabarlo. Ahí ven unas luces. Luz verde indica que el baño está disponible, luz roja si es que está ocupado. Y esto es la visión del baño desde afuera, abriendo la puerta para que vean las dimensiones. Ya de vuelta en el asiento, todo es relajo y tranquilidad. Editar los videos es gratificante, ver que ellos disfrutan, que en mi caso también puedo contarte mis aventuras, las cosas bonitas que he vivido. ¿Qué más bonito que hablar de algo que te gusta y te apasiona? Sin embargo, también editar videos es agotador. Y en las semanas anteriores había editado muchos videos, algunos de Japón que eran bien larguitos, entonces venía súper cansado. En el viaje de ida me dormí casi todo el viaje, y ahora también. Apagaron las luces, yo apagué las luces de lectura y dormí como lirón. Dormí mucho y muy bien porque lo necesitaba. Veamos la ficha por mientras y seguimos con el viaje. La unidad es un bus de 2 pisos, Busker Vistabus DD, chasis Volvo V450R Euro 5, manufactura brasileña, inscrito en febrero de 2022, con 20 asientos premium 180 grados en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Yo viajo en el asiento 8. Al momento de grabar y editar este video,
Transantin tiene estos servicios premium desde Santiago hacia Valdivia, otra ruta a Temuco, Villarrica, Pucón y la ruta a Osorno y Puerto Montt. La mayoría de los buses premium de Transantin son Busscar Vistabus DD, como el bus del viaje. Y hay un nuevo bus, Modaza CU5 con chasis Scania. Mejor que una foto es verlo en vivo. Fui de visita al taller de Transantin, me recibieron y pude conocer el nuevo bus premium, Modaza CU5. Vemos el detalle de la butaca nueva, con reclinación de 180 grados, cinturón de 3 puntos, cabinas de separación. Es la misma configuración de 20 asientos premium, 180 grados en el segundo piso, como el Busscar. Tenemos posavasos, hay puertos USB para dispositivos. El reposapiernas tiene una cuerda que va enganchada, tiene la posición normal junto con la posición horizontal para estirar las piernas. Es lo mismo en todos estos buses. Los saludo otra vez. Lo que sí puedo reconocer es que las nuevas butacas de Modaza son muy cómodas y relajantes. Tenía muchas ganas de viajar en este bus para probar la novedad. Si hubiera viajado en el día siguiente, habría viajado en este bus porque trabaja en la ruta Santiago-Valdivia. Lo bueno es que con la visita al taller pude grabar y también mostrarles los dos modelos de buses premium de Transantin. Tienen toda la experiencia completa e integral de lo que les puede tocar como pasajero. Personalmente, con esta visita del taller quedé con muy buenas impresiones de este bus. Lo otro bueno es que la tripulación del bus encendió las luces de este modo. Tienen varios colores, entonces estos tonos quedaron súper elegantes para el video, quedó súper bonito. Abajo son dos asientos salón cama, las mismas butacas, súper cómodas, pero con una reclinación normal. Y al fondo estaban las frazadas y almohadas. Eso es este bus de 2 pisos, Modaza CU5 con chasis Scania de buses Transantin, el otro bus premium. Desde Valdivia, la empresa tiene varios horarios a Santiago y también sirve a otras ciudades como Concepción, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Yo compré este boleto de buses Transantin en internet, en recorrido.cl. Cuando compras en esta plataforma puedes ver estrellas en las empresas mejor evaluadas, llega una encuesta al final del viaje, eliges el horario del bus que quieres, después seleccionas el asiento del bus en el que quieres viajar, te pedirá tus datos personales para este boleto de bus, los datos de la persona que paga o compra los boletos, y como medio de pago hay tarjetas de crédito, tarjetas de débito y PayPal si te acomoda desde el extranjero. El boleto de este viaje costó 40.710 pesos chilenos, que son 44 dólares, y también aparecen otras divisas. Les tengo la tabla actualizada con los precios de todos los buses de la ruta Santiago-Valdivia. Tenemos mucha variedad de empresas, especialmente los asientos salón cama. Transantin suele ser de las más económicas en cada segmento, y en buses premium tenemos Transantin, Tourbus y ETM. Como no vimos paisajes en este viaje y Valdivia es muy bonito, te recomiendo que después de este video veas el video de la navegación del catamarán de Valdivia a Corral e Isla Mancera. Es un paseo muy popular en los veranos que muestra lo mejor de la zona. En la descripción de todos los videos está el link de Supermapa. Acá podrás encontrar geográficamente todos mis videos. Este viaje estará en la ubicación del terminal de buses de Valdivia. Mi mayor gratitud, agradecimiento y un gran abrazo a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias y aportan su granito de arena para poder seguir viajando. Yo soy escritor y editor de libros. Gracias a ustedes que apuestan por mis trabajos, puedo viajar y hacer estos videos. Muchas gracias, y si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Ya es de madrugada, todavía no amanece, y estamos llegando a la ciudad de Santiago de Chile. De verdad que dormí mucho, lo necesitaba.
dormí como 8 horas y media, algo así. ¿Les pasa a ustedes también? Cuando uno es niño y se imagina de adulto, se imagina muchas cosas, todas las cosas que uno quiere hacer, todas las decisiones que uno quiere tomar, pero qué placer es poder dormir bien. Cuando eres niño no lo dimensionas, pero dormir es tan, tan maravilloso. Dormí muy bien. 7:10 de la mañana y estamos en el paradero de Colón, comuna de San Bernardo, sector sur de Santiago. Bajaron algunos pasajeros. Nos toca ver el amanecer en la ciudad, viajando por la autopista, una linda vista, mientras sale el sol detrás de las montañas. Qué poético que tengamos montañas en Santiago, siempre se ve tan bonito. Cerca del terminal vimos este bus argentino, un Metalsur Starbus 2, probablemente con un tour de compras, porque han llegado muchos tours de compras a Santiago. ¡Bienvenidos! Y también pasamos al lado de otro bus de M-Bus. Terminal Sur de Santiago entonces, 7:35, bien puntuales, 10 minutos antes incluso, llegamos 7:45 en el itinerario. Estamos en nuestro lugar de destino, ha sido un viaje bonito y relajante. En este bus Carvistabus de Buses Transantin, este bus premium, quedamos al lado de un cómil de Buses Jetsur que venía desde Futrono y Valdivia. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a la tripulación del bus por la buena onda. Gracias a Dios que llegamos sanos y salvos. Que ustedes también están disfrutando estas aventuras. Que tengas muy bonito día. Que Dios te bendiga. Y ya nos veremos en más videos, más viajes y más aventuras. No dejes de ver los videos que estoy editando y publicando de Japón. Están muy bacanes. Hay muchas cosas interesantes por ver allá. Que todos estén muy bien. Y nuevamente muchas gracias por la sintonía. ¡Chau!